La mañana del 14 de marzo de 2012 amaneció gris sobre Monterrey. Las nubes bajas cargaban con la promesa de lluvia y el aire traía ese olor a tierra húmeda que anticipaba la tormenta. En el pequeño departamento de la colonia Independencia, Roberto Vargas preparaba café mientras escuchaba las noticias en la radio. Su hija Mara, de 17 años, todavía dormía en su habitación. Era miércoles, y como todos los miércoles, ella tenía clases de inglés por la tarde en el instituto del centro. Roberto era un hombre de rutinas. Viudo desde hacía 5 años, había criado a Mara solo, trabajando como mecánico en un taller cerca de la Avenida Constitución. Su vida giraba en torno a 2 ejes, su trabajo y su hija. Mara era una estudiante aplicada, con sueños de estudiar comunicación en la universidad. Tenía el cabello largo y oscuro, siempre recogido en una cola de caballo, y unos ojos cafés que brillaban cuando hablaba de sus planes futuros. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Aquella mañana, Mara salió de su habitación bostezando, con su uniforme escolar ya puesto. Se sirvió un vaso de jugo de naranja y mordisqueó una tostada mientras revisaba su teléfono celular. ¿Ya terminaste la tarea de matemáticas?, preguntó Roberto, mirándola por encima de su taza de café. Sí, papá, anoche la terminé, respondió Mara sin levantar la vista de su teléfono. Voy a llegar un poco tarde hoy. Después de clases, voy a ir con Diana a la biblioteca. Tenemos que hacer un trabajo de historia. Diana Soto era la mejor amiga de Mara desde la secundaria. Vivían en el mismo barrio y compartían casi todo: secretos, sueños, decepciones amorosas. Roberto conocía bien a Diana y a su familia, así que no vio razón para preocuparse. Está bien, pero no llegues muy tarde. Ya sabes cómo se pone el tráfico después de las 7. No te preocupes, dijo Mara, sonriendo. Se levantó, le dio un beso rápido en la mejilla y tomó su mochila. Nos vemos en la noche. Fueron las últimas palabras que Roberto escuchó de su hija. Cuando cayó la noche y el reloj marcó las 9, Roberto comenzó a sentir la primera punzada de inquietud. Mara no contestaba su teléfono. Llamó a Diana, pero la respuesta que recibió lo heló. Diana no había visto a Mara en todo el día. No tenían ningún trabajo de historia pendiente. La preocupación se convirtió en pánico. Roberto llamó a todos los amigos de Mara que conocía, a los vecinos, al instituto donde supuestamente había tenido clases de inglés. Nadie la había visto. A las 11 de la noche, con las manos temblando, Roberto entró a la delegación de policía más cercana para reportar la desaparición. El agente de guardia, un hombre de mediana edad con ojeras profundas y expresión cansada, tomó el reporte con una parsimonia que desesperó a Roberto. Mire, señor Vargas, en estos casos lo más común es que los jóvenes se vayan con el novio o con amigos. Dele tiempo. Probablemente regrese mañana. Mi hija no tiene novio. Y mintió sobre dónde iba. Algo pasó. Tiene que buscarla. Vamos a hacer todo lo posible, pero tiene que entender que no podemos movilizar una búsqueda completa hasta que pasen al menos 24 horas. 24 horas que se convirtieron en 48, luego en una semana, en un mes. La policía abrió una investigación formal, pero las pistas eran escasas. Las cámaras de seguridad de la escuela mostraban a Mara saliendo del edificio a las 2 de la tarde, caminando sola por la banqueta. Después, nada. Como si la tierra se la hubiera tragado. Roberto dejó de ir al taller. No podía concentrarse en nada que no fuera buscar a su hija. Imprimió miles de volantes con la fotografía de Mara, los pegó en postes, en tiendas, en paradas de autobús. Habló con periodistas locales, rogó que publicaran la historia. Algunos lo hicieron, pero con el paso de las semanas, el interés mediático se desvaneció.
Había demasiadas desapariciones en México, demasiadas familias rotas, demasiado dolor para que una sola historia mantuviera la atención del público. Los primeros meses fueron un infierno de falsas esperanzas. Cada vez que sonaba el teléfono, Roberto saltaba creyendo que era la policía con noticias. Recibió llamadas de extorsionadores que aseguraban tener a Mara exigiendo dinero que él no tenía. La policía rastreó esas llamadas, pero todas llevaban a callejones sin salida. Diana visitaba a Roberto con frecuencia, llorando, sintiéndose culpable por no haber estado con Mara ese día. Roberto no la culpaba. ¿Cómo podría? Pero cada visita de Diana era un recordatorio doloroso de que su hija no estaba allí. Pasó un año, luego 2. Roberto se convirtió en una sombra de sí mismo. Perdió peso, sus canas se multiplicaron y sus ojos adquirieron esa mirada perdida de quien ha visto el abismo y no ha encontrado respuestas. El taller donde trabajaba lo despidió por sus constantes ausencias. Sobrevivía con trabajos esporádicos, reparando electrodomésticos en casas particulares, cualquier cosa que le permitiera tener tiempo para seguir buscando a Mara. Se unió a grupos de familiares de desaparecidos. Conoció a otras madres, otros padres, todos con la misma herida abierta, todos con la misma pregunta sin respuesta. ¿Dónde están nuestros hijos? Juntos organizaban marchas, presionaban a las autoridades, compartían información, pero las respuestas nunca llegaban. La policía declaró el caso de Mara como frío después de 3 años. No había nuevas pistas, no había testigos, no había cuerpo. Roberto se negó a aceptarlo. Siguió buscando por su cuenta, recorriendo colonias peligrosas, preguntando en hospitales y albergues, mostrando la fotografía de Mara a cualquiera que quisiera verla. En 2015, 3 años después de la desaparición, Roberto recibió información de una mujer que aseguraba haber visto a una joven parecida a Mara trabajando en un bar en Saltillo. Roberto viajó inmediatamente. Pasó 2 semanas en esa ciudad, visitando bares y cantinas, mostrando la fotografía. Encontró a la joven que la mujer había mencionado, pero no era Mara, solo se parecía. Estos falsos avistamientos se volvieron comunes. Cada uno era como arrancar una costra de una herida que nunca sanaba. Pero Roberto no podía dejar de investigar cada pista, por remota que fuera. La alternativa era aceptar que Mara estaba muerta, y eso era algo que su corazón se negaba a hacer. Para 2018, 6 años después de la desaparición, Roberto había gastado todos sus ahorros en la búsqueda. Vivía en un departamento más pequeño, en una colonia menos segura. Había vendido casi todas sus pertenencias, incluyendo el carro. Lo único que conservaba intacto era la habitación de Mara, exactamente como ella la había dejado aquella mañana de marzo. Sus libros estaban en el mismo orden, su ropa colgaba en el closet, sus pósters decoraban las paredes. La familia extendida de Roberto había dejado de visitarlo. Sus hermanos le decían que tenía que seguir adelante, que Mara probablemente estaba muerta. Esas palabras creaban abismos entre ellos. Roberto no quería seguir adelante, no podía. Cada día que pasaba sin saber qué le había ocurrido a su hija era una tortura, pero rendirse sería peor, sería traicionarla. Diana se había mudado a Guadalajara por trabajo, pero mantenía contacto con Roberto. Le enviaba mensajes cada mes, preguntando si había noticias. Nunca las había. En las redes sociales, Diana publicaba la fotografía de Mara cada 14 de marzo, en el aniversario de su desaparición, pidiendo que alguien compartiera cualquier información. Los comentarios eran siempre los mismos: palabras de apoyo, oraciones, promesas de compartir la publicación, pero nada más. Roberto aprendió a usar las redes sociales gracias a otros familiares de desaparecidos. Creó una página de Facebook dedicada a Mara, donde publicaba su fotografía regularmente junto con detalles de su desaparición.
La página tenía miles de seguidores, pero ninguna información útil jamás surgió de ella. En 2019, 7 años después de la desaparición, Roberto asistió a un Congreso Nacional de Familiares de Desaparecidos en la Ciudad de México. Allí conoció a cientos de personas con historias similares. Escuchó testimonios de madres que habían encontrado a sus hijos años después, trabajando en condiciones de explotación o víctimas de trata. También escuchó historias de quienes encontraron solo restos. Cada testimonio era un golpe al alma, pero también una confirmación de que no estaba solo en su dolor. Un abogado especializado en derechos humanos le ofreció ayuda legal gratuita para presionar a las autoridades a reabrir el caso de Mara. Roberto aceptó, aunque ya no tenía muchas esperanzas en el sistema. Habían pasado 7 años, y lo único que había recibido de las autoridades era burocracia y promesas vacías. El abogado, un hombre joven llamado Tomás Reyes, revisó todo el expediente del caso. Encontró irregularidades en la investigación inicial, entrevistas que nunca se hicieron, cámaras de seguridad que nunca se revisaron, líneas de investigación que se abandonaron sin razón clara. Presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos, exigiendo que se reabriera el caso con un equipo nuevo. Pero los procesos legales eran lentos. Meses pasaban entre cada audiencia, entre cada solicitud y respuesta. Roberto seguía con su vida en piloto automático. Trabajaba lo mínimo para sobrevivir y dedicaba cada momento libre a la búsqueda. En 2020, el mundo se detuvo con la pandemia. Las búsquedas se volvieron casi imposibles. No había reuniones de grupos de familiares, no había marchas, no había forma de presionar a las autoridades. Roberto pasó el confinamiento en su departamento, mirando las fotografías de Mara, reviviendo cada momento de los 17 años que tuvieron juntos. Durante esos meses de encierro, Roberto comenzó a ver videos en YouTube para matar el tiempo. Nunca había sido muy aficionado a la tecnología más allá de lo básico, pero descubrió que había canales dedicados a ayudar a familiares de desaparecidos, donde se publicaban fotografías y se pedía ayuda para localizarlos. Creó un canal propio, aunque torpe en su edición, donde hablaba directamente a la cámara sobre Mara, mostrando sus fotos, contando su historia, rogando que alguien en algún lugar tuviera información. El canal tuvo pocos suscriptores y menos visitas, pero Roberto no se rindió. Cada semana subía un nuevo video, a veces repitiendo la misma información, a veces compartiendo recuerdos de Mara cuando era niña. Era su forma de mantenerla viva, de asegurarse de que el mundo no la olvidara. Para principios de 2020, 8 años habían pasado desde la desaparición. Roberto cumplió 55 años solo, en su departamento, con una fotografía de Mara en la mano. Ese día, como todos los días, rezó para que su hija estuviera viva, para que algún día volviera a casa. No sabía que ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. El 23 de septiembre de 2020, Roberto estaba en su departamento navegando por YouTube en su vieja computadora. Era tarde, cerca de las 11 de la noche. No podía dormir como era habitual. El insomnio se había convertido en su compañero constante desde 2012. Navegaba sin rumbo, viendo videos aleatorios que el algoritmo le sugería. Noticias, tutoriales de reparación, videos de gatos. Entonces vio algo que llamó su atención. Era una transmisión en vivo, un directo como habían aprendido a llamarlos. El título no era particularmente interesante, Cocinando chilaquiles a medianoche. Pero la miniatura mostraba a una mujer joven en una cocina, y algo en su perfil, en la forma en que sostenía su cabeza, hizo que Roberto hiciera clic. La transmisión había comenzado hacía apenas unos minutos. Había solo 30 espectadores.
La mujer en la pantalla estaba de espaldas a la cámara, preparando ingredientes en una cocina modesta. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo. Roberto estaba a punto de cerrar la ventana, cuando la mujer se giró para tomar algo del refrigerador. Su rostro quedó visible por un segundo. El mundo de Roberto se detuvo. Era Mara. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que explotaría. Las manos le temblaban tanto que casi no podía controlar el mouse. Se acercó a la pantalla, entornando los ojos. ¿Estaba alucinando? Después de 8 años de falsos avistamientos, de esperanzas rotas, ¿podía ser real? La mujer en la pantalla era mayor que la niña de 17 años que había desaparecido. Ahora tendría 25. Pero los rasgos eran los mismos, la forma de los ojos, la nariz ligeramente respingada, la manera en que fruncía el ceño al concentrarse. Incluso tenía el mismo lunar en el cuello, un pequeño punto café debajo de la oreja izquierda. «Mara», susurró Roberto con la voz quebrada. En la pantalla, la mujer hablaba con naturalidad mientras cortaba tomates. «Entonces le pones el aceite bien caliente, ¿no? Porque si no, las tortillas quedan aguadas», decía con acento norteño, riendo. «Mi abuela siempre me decía que el secreto estaba en freír las tortillas rápido». Roberto notó detalles que confirmaban su certeza. La mujer tenía una pequeña cicatriz en la ceja derecha, el resultado de una caída de bicicleta cuando Mara tenía 11 años. Tenía las mismas manos delgadas, los mismos gestos al hablar, pero algo era diferente. Había una tensión en sus hombros, una sombra en su mirada cuando no estaba sonriendo, y su voz, aunque similar, tenía un tono más bajo, más cansado. Roberto intentó controlar su respiración. Necesitaba pensar con claridad. Tomó su teléfono celular y comenzó a grabar la pantalla de la computadora con manos temblorosas. No sabía cuánto duraría la transmisión. No podía perder esta oportunidad. La mujer seguía cocinando, ajena a que alguien en el mundo la había reconocido. Hablaba sobre el clima en su ciudad, sobre lo cansada que estaba del trabajo. Roberto intentó encontrar pistas sobre dónde estaba. Observó el fondo de la cocina. Azulejos blancos simples, un calendario en la pared que no alcanzaba a leer, una ventana con cortinas cerradas. En la esquina de la pantalla estaba el nombre del canal, Cocina con Luz. El nombre de usuario era Luz Martínez 87. Roberto lo anotó frenéticamente en un papel. Luz. Ese no era el nombre de Mara. Se habría cambiado el nombre. La habrían obligado a hacerlo. Roberto revisó la información del canal. Tenía solo 200 suscriptores. No había videos anteriores, solo esta transmisión en vivo. En la descripción no había nada útil. Cocinando y platicando. Sígueme para más recetas. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto observó cada detalle de la transmisión. La mujer terminó de preparar los chilaquiles, los sirvió en un plato y comenzó a comerlos frente a la cámara mientras leía los escasos comentarios que los espectadores dejaban. Roberto quería escribir en el chat, quería gritarle, «¡Mara, soy yo, tu papá!». Pero algo lo detuvo. Un instinto de supervivencia, tal vez. Si realmente era Mara y si estaba en peligro, alertarla públicamente podría ponerla en más riesgo. En cambio, escribió, «Los chilaquiles se ven deliciosos. ¿De qué parte de México eres?». La mujer leyó el comentario y sonrió ligeramente. «Soy de por aquí, del norte. No quiero ser muy específica, ya saben cómo está la cosa», dijo con un tono que intentaba ser ligero, pero que no podía ocultar cierto temor. Roberto sintió un nudo en la garganta. Ese temor lo reconocía. Era el mismo temor que él había vivido durante 8 años, el temor de alguien que había sido víctima de algo terrible. La transmisión duró 40 minutos en total. Cuando la mujer se despidió
y terminó el directo, Roberto se quedó mirando la pantalla negra, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Había encontrado a su hija, pero la felicidad que debería sentir estaba mezclada con terror. ¿Dónde había estado durante 8 años? ¿Por qué no había vuelto a casa? ¿Quién era Luz Martínez? Y lo más importante, ¿cómo podía llegar hasta ella sin ponerla en peligro? Roberto no durmió esa noche. Revisó el canal de YouTube una y otra vez, buscando cualquier pista adicional. Intentó contactar a Luz Martínez 87 mediante mensaje privado, pero no obtuvo respuesta. Buscó el nombre en otras redes sociales, pero no encontró ningún perfil que coincidiera. Al amanecer, llamó a Diana. «Roberto, son las 6 de la mañana», respondió Diana con voz somnolienta. «La encontré a Mara», dijo Roberto, su voz rota por la emoción y el agotamiento. Hubo un silencio del otro lado. «¿Qué? Roberto, ¿de qué hablas?» «La vi anoche, en un video en vivo en YouTube. Diana, te juro que es ella. Tiene el lunar, la cicatriz, todo. Es Mara». Diana se despertó completamente. «Roberto, por favor, no otra vez. Ya han pasado muchos falsos avistamientos. No puedes». «No es falso. Te voy a mandar el video que grabé. Mírame y dime si no es ella». Colgó y le envió el video a Diana por WhatsApp. Esperó, paseándose por el departamento, sin poder estar quieto. 10 minutos después, Diana lo llamó de vuelta. Estaba llorando. «Dios mío, Roberto, es ella, es Mara, no puedo creerlo, es ella». La confirmación de Diana le dio a Roberto la seguridad que necesitaba. No estaba loco, no estaba viendo fantasmas, era real. Ahora venía la parte difícil, encontrarla. Roberto llamó a Tomás Reyes, su abogado, y le explicó la situación. Tomás, aunque escéptico al principio, se mostró dispuesto a ayudar después de ver el video. «Roberto, esto es delicado», dijo Tomás. «Si realmente es Mara y está usando otro nombre, hay varias posibilidades. Podría ser víctima de trata, o estar huyendo de alguien, o incluso podría haber amnesia. No podemos actuar precipitadamente. No puedo esperar más. Han pasado 8 años. No voy a perderla otra vez. Lo entiendo, pero tenemos que ser inteligentes. Déjame contactar a algunos expertos en ciberinvestigación. Podemos rastrear la IP desde donde se hizo la transmisión, buscar metadatos en el video. Dame 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas en la vida de Roberto. Revisaba el canal de YouTube cada hora, esperando que hubiera otra transmisión en vivo. Pero no había nada. Cocina con Luz permanecía inactivo. Tomás contactó a un experto forense digital, un exagente de policía cibernética llamado Ricardo Fuentes. Ricardo revisó toda la información disponible del canal y de la transmisión. La transmisión se hizo desde una dirección IP en Nuevo León, específicamente en el área metropolitana de Monterrey, informó Ricardo después de 2 días. Pero sin una orden judicial, no puedo obtener la dirección exacta del proveedor de Internet. ¿Monterrey? Roberto sintió un escalofrío. ¿Ha estado aquí todo este tiempo? La idea era tan perturbadora como esperanzadora. Si Mara había estado en Monterrey durante estos 8 años, tan cerca, ¿por qué no había contactado? ¿Qué le había pasado? Tomás presentó una solicitud urgente ante un juez, pidiendo una orden para rastrear la dirección IP, pero el proceso legal era lento. Mientras tanto, Roberto decidió que no podía esperar. Comenzó a monitorear el canal día y noche. Configuró alertas en su teléfono para que le notificara si Cocina con Luz iniciaba otra transmisión. Pasó 3 días sin dormir más que pequeñas siestas. Finalmente, el 27 de septiembre, 4 días después del primer avistamiento, Roberto recibió una notificación. Cocina con Luz estaba en vivo. Roberto abrió la transmisión con manos temblorosas. Allí estaba ella otra vez, en la misma cocina, esta vez preparando café. «Hola a todos»,
dijo la mujer con una sonrisa cansada. Sé que no he estado muy activa. He tenido mucho trabajo. Pero hoy decidí hacer otro directo porque, no sé, necesitaba hablar con alguien. Había algo diferente en su voz esta vez. Sonaba más vulnerable, más triste. Roberto escribió en el chat: Me alegra que estés de vuelta. Tu compañía hace las noches más llevaderas. La mujer leyó el comentario y sonrió ligeramente. Gracias. Las noches son difíciles, ¿verdad? A veces siento que no puedo dormir porque tengo demasiado en la cabeza. Roberto sintió que su corazón se rompía. Reconocía ese dolor. Era el mismo que él había cargado durante 8 años. Durante la siguiente hora, Roberto interactuó con ella a través del chat, haciéndole preguntas sutiles, tratando de obtener información sin alertarla. Otros espectadores también participaban, pero Roberto notó que la mujer parecía responder más a sus comentarios que a los demás. En un momento de la transmisión, mientras la mujer servía café en una taza, Roberto se dio cuenta de algo más. En su muñeca izquierda llevaba una pulsera de hilo trenzado, con cuentas azules y blancas. Era la misma pulsera que él le había regalado a Mara para su 17º cumpleaños, 2 semanas antes de su desaparición. Las dudas que pudieran haber quedado se esfumaron completamente. Era Mara, su Mara. Al final de la transmisión, Roberto tomó una decisión arriesgada. Escribió en el chat: ¿Alguna vez has estado en la colonia Independencia? Yo crecí allí. La mujer leyó el comentario y su expresión cambió. Por un segundo, solo un segundo, Roberto vio algo en sus ojos. Reconocimiento, miedo, nostalgia. Ella se quedó inmóvil, mirando fijamente la cámara. «¿La colonia Independencia?», repitió en voz baja. «Sí, conozco ese lugar. Hace mucho que no voy por allí». Su voz temblaba ligeramente. Luego se aclaró la garganta y cambió de tema abruptamente. «Bueno, ya es tarde. Gracias a todos por acompañarme. Nos vemos pronto», dijo, y terminó la transmisión. Roberto se quedó mirando la pantalla. Ella lo había reconocido. Estaba seguro. La mención de la colonia Independencia había provocado una reacción, pero en lugar de alegrarse, parecía asustada. ¿De qué o de quién tenía miedo? Al día siguiente, Roberto recibió una llamada de Tomás. El juez había aprobado la orden para rastrear la dirección IP. Con la ayuda del proveedor de Internet y de Ricardo Fuentes, lograron obtener una dirección física. Un departamento en la colonia Santa María, en el noreste de Monterrey. «Voy para allá ahora», dijo Roberto, tomando su chaqueta. «Roberto, espera. Tenemos que informar a la policía. No sabemos en qué situación está Mara. Podría haber otras personas involucradas, pero Roberto ya había colgado. Después de 8 años no iba a esperar ni un minuto más. Tomó un autobús hasta la colonia Santa María. Era una zona de clase trabajadora, con edificios de departamentos de 2 y 3 pisos, calles estrechas y comercios pequeños. La dirección lo llevó a un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y ventanas con rejas. Roberto subió las escaleras externas hasta el 2º piso. El departamento era el 204. Se quedó frente a la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Levantó la mano para tocar, pero se detuvo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si no era Mara después de todo? O peor, ¿y si era Mara pero no quería verlo? ¿Y si había alguna razón por la que no había vuelto a casa? Mientras dudaba, escuchó voces dentro del departamento. Una era de mujer, la voz de Mara. Pero había otra voz, más grave, masculina. Estaban discutiendo. «No puedes seguir haciendo esos videos, es peligroso», decía el hombre. «Es solo cocina, no tiene nada de malo», respondía Mara, su voz tensa. «Te dije que no, se acabó, borra ese canal». Roberto sintió que la sangre le hervía. Alguien estaba controlando a su hija,
Sin pensarlo más, golpeó la puerta con fuerza. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Mintió, con voz autoritaria. Hubo silencio del otro lado, luego pasos rápidos. Roberto golpeó otra vez. ¡Abran o tiramos la puerta! La puerta se abrió de golpe. Un hombre de unos 35 años, con barba descuidada y expresión de furia, lo miró fijamente. «¿Qué quiere?», gruñó. Roberto lo empujó a un lado y entró. En la pequeña sala, de pie junto al sofá, estaba ella, Mara. Durante 8 años, Roberto había imaginado este momento. Lo había soñado 1000 veces, pero nada lo había preparado para la realidad. Mara lo miró con ojos muy abiertos, pálida, como si estuviera viendo un fantasma. «Papá», susurró. Roberto sintió que sus piernas flaqueaban. Lágrimas corrieron por su rostro sin control. «Mara, hijita, te encontré». Dio un paso hacia ella, pero el hombre se interpuso. «Un momento. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a entrar así?». Roberto ignoró al hombre y miró directamente a Mara. «Soy tu papá. He estado buscándote durante 8 años, todos los días, cada momento. Nunca dejé de buscarte». Mara se llevó una mano a la boca, sollozando. Se veía desgarrada entre correr hacia él y quedarse donde estaba. «Yo no puedo». «No debiste venir», dijo entre lágrimas. «¿Qué te pasó?». «Mara, ¿dónde has estado? ¿Quién es este hombre?». El hombre dio un paso amenazante hacia Roberto. «Salga de mi casa ahora o llamo a la policía de verdad. Adelante, llámela. Tengo muchas cosas que decirle sobre usted». El hombre pareció dudar. Roberto aprovechó el momento. «Mara, vámonos. Vente conmigo a casa. Te he extrañado tanto». Mara negó con la cabeza, llorando más fuerte. «No puedes entender. No es tan simple, papá». «Entonces explícame. Lo que sea que haya pasado, podemos resolverlo juntos. Por favor, hija». El hombre intentó tomar a Mara del brazo, pero ella se zafó bruscamente. «No me toques», gritó, con una voz que Roberto no reconocía. Era la voz de alguien que había sufrido demasiado. La puerta del departamento seguía abierta. Vecinos curiosos comenzaban a asomarse. Una mujer mayor del departamento de al lado se acercó. «¿Qué pasa aquí? ¿Necesitan ayuda?». Roberto aprovechó la presencia de testigos. «Esta es mi hija. Desapareció hace 8 años. Él», señaló al hombre, «la tiene aquí en contra de su voluntad». «Eso es mentira», protestó el hombre. «Ella está aquí porque quiere». La vecina miró a Mara con compasión. «Mi hija, ¿es verdad? ¿Estás aquí porque quieres?». Mara sollozaba incontrolablemente ahora. Roberto dio otro paso hacia ella con las manos extendidas. «Mara, por favor, solo dime la verdad. ¿Quieres estar aquí?». Mara miró al hombre, luego a Roberto, luego a la vecina. Su rostro era un cuadro de dolor y confusión. «Yo no sé qué quiero». «Entonces ven conmigo, solo por esta noche. Vayamos a un lugar seguro donde puedas pensar con claridad». El hombre intentó bloquear el camino, pero la vecina intervino. «Joven, si usted no ha hecho nada malo, deje que ella decida libremente. Si trata de retenerla, yo sí voy a llamar a la policía». Otros vecinos se habían acercado ahora. El hombre estaba rodeado. Se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. «Esto no es asunto de nadie», masculló pero retrocedió. Roberto extendió su mano hacia Mara. «Confía en mí, hijita, como cuando eras pequeña. ¿Recuerdas? Siempre te protegí. Déjame protegerte ahora». Mara miró la mano extendida de su padre. Por un momento que pareció eterno, no se movió. Luego, lentamente, casi temerosa, tomó su mano. El contacto fue eléctrico. Roberto cerró los dedos alrededor de los de ella, sintiendo que su corazón se desbordaba. Era real. Finalmente, era real. «Vamos», dijo suavemente.
La guió hacia la puerta. El hombre no intentó detenerlos, pero su mirada era de pura furia. «Vas a arrepentirte», le dijo a Mara en voz baja mientras pasaba junto a él. Roberto escuchó la amenaza y sintió un escalofrío, pero no se detuvo. Con Mara agarrada de su mano, bajaron las escaleras rodeados por algunos vecinos que se habían ofrecido a acompañarlos hasta que tomaran un taxi. En el taxi, camino al departamento de Roberto en la colonia Independencia, padre e hija permanecieron en silencio. Roberto no soltaba la mano de Mara, temiendo que si lo hacía, ella desaparecería otra vez. Mara miraba por la ventana, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando llegaron al departamento, todo estaba exactamente como Mara lo recordaba. Roberto no había cambiado nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido en marzo de 2012. Mara entró lentamente, mirando cada detalle, con una mezcla de nostalgia y dolor. Se detuvo frente a la puerta de su antigua habitación. «¿Puedo?», preguntó con voz pequeña. «Es tu habitación, Mara. Siempre lo ha sido». Mara abrió la puerta y entró. Todo estaba intacto. Sus pósters de bandas de rock que le gustaban de adolescente, sus libros ordenados en el estante, su escritorio con la lámpara que usaba para estudiar. Se sentó en la cama y comenzó a llorar sin control. Roberto se sentó a su lado y la abrazó, y por primera vez en 8 años sostuvo a su hija. Ella se aferró a él, sollozando en su pecho, y Roberto también lloró, liberando 8 años de dolor, miedo y desesperación. No hablaron durante largo rato, no hacía falta. Solo necesitaban estar allí, juntos. Cuando los sollozos se calmaron, Roberto preparó té de manzanilla, el favorito de Mara cuando era niña. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, cada uno con su taza humeante. «No sé por dónde empezar», dijo Mara finalmente, mirando fijamente su taza. «Empieza por donde puedas. Tenemos todo el tiempo del mundo». Mara respiró profundo, como preparándose para un salto al vacío. Aquel día, el día que desaparecí, conocí a alguien. Roberto esperó, sin interrumpir. Se llamaba Fernando. Lo conocí en línea unos meses antes. Decía que era fotógrafo, que trabajaba con modelos. Me dijo que yo era bonita, que podía tener un futuro en el modelaje. Yo era tan ingenua, papá, tan tonta. «No eras tonta, eras una niña». Fernando me pidió que nos viéramos ese día. Dijo que quería tomarme unas fotos para mi portafolio. Le mentí sobre ir a la biblioteca con Diana. Quedamos en un café del centro. Cuando llegué, estaba esperándome con otro hombre. Dijo que era su socio. Mara tomó un sorbo de té. Sus manos temblaban. Me ofrecieron un refresco. Después de beberlo, todo se volvió borroso. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar desconocido, atada, asustada. No sabía dónde estaba, no sabía cuánto tiempo había pasado. Roberto sintió que la rabia le quemaba el pecho. Quería gritar, romper cosas, encontrar a ese Fernando y hacerlo pagar, pero se obligó a mantenerse calmado por Mara. Estuve en ese lugar no sé cuánto tiempo, días, tal vez semanas. Había otras chicas también. Nos tenían encerradas. Nos decían que nos habían comprado, que éramos su propiedad, que si intentábamos escapar, matarían a nuestras familias. Las lágrimas corrían nuevamente por el rostro de Mara. Finalmente, nos subieron a un camión. Pensé que nos llevarían a otro estado o al extranjero, pero algo pasó. Hubo una pelea entre los hombres que nos custodiaban. Escuché disparos. En el caos, una de las chicas logró abrir la puerta del camión. Varias escapamos corriendo. ¿Fuiste a la policía?, preguntó Roberto, aunque temía conocer la respuesta. Mara negó con la cabeza. Tenía miedo. Los hombres habían dicho que tenían contactos en la policía. No sabía en quién confiar, y tenía miedo por ti, papá. Si volvía a casa, pensé que te pondrían en peligro. Mara, yo he estado buscándote.
He ido a la policía 1000 veces. Nada habría sido peor que no saber dónde estabas. Lo sé ahora, pero entonces estaba aterrada y confundida. No pensaba con claridad. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Viví en la calle durante semanas. Me escondía, dormía donde podía. Conocí a otras personas que vivían así. Una mujer mayor me acogió por un tiempo. Ella me ayudó a conseguir documentos falsos. Fue idea de ella que cambiara mi nombre. Luz Martínez. Sí, pensé que si tenía otro nombre estaría a salvo. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, en un puesto de tacos, cualquier cosa. Y así conocí a Héctor, el hombre del departamento. Mara asintió. Al principio fue amable. Me ofreció trabajo en su restaurante. Luego me ofreció un lugar donde quedarme. Yo estaba tan agradecida. Pero poco a poco comenzó a cambiar. Se volvió posesivo, controlador. No me dejaba salir sola, revisaba mi teléfono. Si intentaba hablar con alguien se ponía furioso. Era tu captor. Sí, solo que no usaba cuerdas o cadenas. Usaba miedo y manipulación. Me hacía creer que sin él no tenía a nadie, que si me iba, terminaría muerta en la calle. Y parte de mí lo creía. ¿Por qué empezaste a hacer videos en YouTube? Mara esbozó una sonrisa triste. Fue mi pequeño acto de rebeldía. Héctor trabajaba de noche varias veces a la semana. Esas eran las únicas horas en que estaba realmente sola. Creé el canal porque, no sé, necesitaba sentir que existía para alguien más, que era más que solo una prisionera en ese departamento. Y yo te encontré. Sí. Mara miró a su padre con ojos llenos de lágrimas. Creo que parte de mí quería ser encontrada. Por eso mencioné cosas sobre Monterrey, sobre el norte. Sabía que era arriesgado, pero no podía seguir así. Roberto tomó las manos de su hija entre las suyas. Ya pasó. Estás en casa ahora. No voy a dejar que nadie vuelva a lastimarte. Papá, no es tan simple. Héctor sabe dónde vives, y los otros hombres, los que me secuestraron, si descubren que estoy viva. Vamos a ir a la policía mañana. Esta vez será diferente. Tomás, mi abogado, nos ayudará. Vas a dar tu testimonio, y vamos a asegurarnos de que esos hombres paguen por lo que hicieron. Mara se veía aterrada. No sé si puedo. Tengo miedo. Yo estaré contigo. En cada paso. No voy a dejarte sola nunca más, te lo prometo. Esa noche, Mara durmió en su antigua habitación. Roberto puso un colchón en el suelo junto a su cama y durmió allí, como había hecho cuando Mara era pequeña y tenía pesadillas. A cada rato se despertaba, solo para asegurarse de que ella todavía estaba allí, de que no era un sueño. A la mañana siguiente, Roberto contactó a Tomás y a la policía. Mara dio su testimonio completo ante agentes especializados en trata de personas. Fue un proceso largo y doloroso, reviviendo cada detalle de su secuestro y los años posteriores. Las autoridades iniciaron investigaciones inmediatas. Con la información que Mara proporcionó, lograron identificar a Fernando y a varios de sus cómplices. Algunos ya estaban presos por otros delitos, otros seguían operando. Héctor fue arrestado por privación ilegal de la libertad. Durante su interrogatorio, reveló información sobre una red más amplia de trata. Su arresto llevó a más arrestos, desmantelando parte de la organización criminal. Pero el proceso legal fue largo. Meses de testimonios, de enfrentar a sus captores en juicios, de revivir el trauma una y otra vez. Roberto estuvo al lado de Mara en cada audiencia, sosteniéndole la mano, recordándole que era fuerte, que era valiente. Diana viajó desde Guadalajara, apenas se enteró de que Mara había aparecido. El reencuentro entre las dos amigas fue emotivo. Diana lloró sin parar durante 1 hora, abrazando a Mara, pidiéndole perdón por no haber estado allí cuando la necesitó. «No tienes nada de qué disculparte», le dijo Mara. «Nada de esto fue tu culpa».
Mara comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma. Las sesiones eran difíciles, pero necesarias. Estaba aprendiendo a procesar lo que había vivido, a reconstruir su sentido de identidad más allá de ser una víctima. La historia de Mara se hizo pública cuando algunos medios reportaron sobre el desmantelamiento de la red de trata. Roberto y Mara decidieron dar una entrevista juntos, esperando que su historia pudiera ayudar a otras familias. Durante la entrevista, Mara habló con una valentía que dejó a Roberto asombrado. Quiero que otras chicas sepan que no están solas, que no es su culpa, y quiero que las familias de desaparecidos sepan que no deben perder la esperanza. Mi papá nunca se rindió y por eso estoy aquí hoy. El video de la entrevista se volvió viral. Miles de personas comentaron, compartiendo sus propias historias de desapariciones, ofreciendo apoyo, agradeciendo a Roberto por su incansable búsqueda. El canal de YouTube Cocina con Luz fue eliminado a petición de Mara. Ya no necesitaba esconderse detrás de otro nombre. Era Mara Vargas y estaba reclamando su vida. Pero no todo fue fácil. Mara sufría de pesadillas frecuentes. Había días en que no quería salir del departamento, aterrada de que alguien la reconociera, de que vinieran por ella. Roberto instaló cerraduras nuevas en la puerta, cámaras de seguridad, todo lo que pudo para que Mara se sintiera segura. Poco a poco, Mara comenzó a reconstruir su vida. Retomó sus estudios, preparándose para presentar su examen de ingreso a la universidad. Habían pasado 8 años, pero el sueño de estudiar comunicación seguía vivo en su corazón. Diana la visitaba cada mes, y lentamente Mara fue reconectando con viejos amigos que la habían creído perdida para siempre. Cada reencuentro era una mezcla de alegría y dolor, de explicaciones difíciles y lágrimas compartidas. Un año después de su reencuentro, en marzo de 2021, Mara y Roberto visitaron juntos el lugar donde ella había desaparecido. Era una forma de enfrentar el pasado, de quitarle poder sobre su presente. Caminaron por las mismas calles, pasaron frente a la escuela donde Mara había estudiado. Roberto le señaló los lugares donde había puesto sus volantes, donde había hablado con testigos, donde había llorado en soledad. «Nunca perdiste la fe en encontrarme», dijo Mara, tomando la mano de su padre. «Eres mi hija». ¿Cómo iba a perder la fe? Se sentaron en una banca de un parque cercano, el mismo parque donde Mara solía jugar de niña. «A veces me pregunto quién sería si nada de esto hubiera pasado», dijo Mara. «Si hubiera ido a la universidad a los 18, si hubiera tenido una vida normal». «Pero esta es tu vida», respondió Roberto. «Y sí, es una vida marcada por el trauma, pero también es una vida de sobrevivencia, de fortaleza. Mira todo lo que has superado. No habría podido sin ti, y yo no habría podido seguir viviendo sin la esperanza de encontrarte. Nos salvamos mutuamente, Mara». En septiembre de 2021, 9 años después de la desaparición inicial, Mara fue aceptada en la Universidad Autónoma de Nuevo León para estudiar Ciencias de la Comunicación. El día que recibió la noticia, lloró de alegría. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Roberto acompañó a Mara en su primer día de clases. La dejó en la entrada del campus, viéndola alejarse con su mochila al hombro, mezclándose con otros estudiantes. Por un momento, sintió el viejo terror de que desapareciera nuevamente. Pero luego Mara se dio vuelta y le sonrió, saludándolo con la mano. Estaba bien, estaba a salvo, y lo más importante, estaba viva. Los juicios contra Fernando y sus cómplices continuaron durante años. Algunos fueron sentenciados a décadas de prisión. Mara tuvo que testificar múltiples veces, enfrentando a sus captores en la corte. Cada vez fue más fácil, más empoderante. «Ya no les tengo miedo», le dijo a Roberto después de uno de los juicios. «Ellos me quitaron años de mi vida,
pero no van a quitarme mi futuro. Héctor también fue sentenciado, aunque a una pena menor que los otros. Durante el juicio, intentó justificar sus acciones, diciendo que había cuidado de Mara, que le había dado un lugar donde vivir. Mara lo enfrentó directamente en su testimonio. Usted no me cuidó. Usted me mantuvo como prisionera. Usted explotó mi vulnerabilidad y mi miedo. Eso no es cuidar a alguien. Eso es abuso. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal. El juez las citó en su sentencia. Con el tiempo, Mara comenzó a involucrarse en organizaciones de apoyo a víctimas de trata. Daba charlas en escuelas, compartiendo su historia, educando a adolescentes sobre los peligros del grooming en línea y las tácticas de los tratantes. Si puedo evitar que aunque sea una chica pase por lo que yo pasé, todo habrá valido la pena, decía. Roberto la acompañaba a veces en estas charlas, hablando desde la perspectiva de un padre de una persona desaparecida. Juntos se convirtieron en voces importantes en el movimiento por los derechos de las víctimas y la prevención de la trata. En 2023, 11 años después de la desaparición, Mara se graduó de la universidad. Roberto estaba en primera fila en la ceremonia, con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro mientras veía a su hija recibir su título. Después de la ceremonia, Mara le dio un abrazo largo. Gracias por nunca rendirte, papá. Gracias por ser tan fuerte, hijita. Gracias por sobrevivir. Gracias por volver a mí. Diana, que también había asistido a la graduación, se unió al abrazo. Los tres permanecieron así, unidos, una familia reconstruida contra todo pronóstico. Mara consiguió trabajo en una organización no gubernamental dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Era trabajo duro, emocionalmente agotador, pero sentía que era su propósito. Entendía el dolor de las familias que buscaban a sus seres queridos porque había vivido en ambos lados de esa búsqueda. Un día, mientras trabajaba en un caso nuevo, Mara recibió un mensaje en Facebook de una mujer que había visto su historia en las noticias. La mujer decía que había estado cautiva junto a Mara durante esas primeras semanas después del secuestro, y que también había escapado cuando el camión fue atacado. Mara y la mujer, cuyo nombre era Sofía, se reunieron. El reencuentro fue emotivo y difícil. Compartieron sus historias de los años posteriores, de cómo cada una había intentado sobrevivir y reconstruir su vida. Nunca pensé que volvería a verte, dijo Sofía llorando. Pensé que estabas muerta o que te habían encontrado los tratantes. Pensé lo mismo de ti, respondió Mara. Me alegra tanto saber que estás bien. A través de Sofía, Mara logró contactar a otras sobrevivientes de la misma red de trata. Juntas formaron un grupo de apoyo, reuniéndose regularmente para compartir sus experiencias y ayudarse mutuamente en el proceso de sanación. Roberto observaba el crecimiento de su hija con asombro. La niña de 17 años que había desaparecido se había convertido en una mujer fuerte, resiliente, comprometida con hacer del mundo un lugar más seguro. Por supuesto, no todos los días eran buenos. Mara todavía tenía episodios de ansiedad, días en que el trauma del pasado la abrumaba, pero había aprendido a manejar esos momentos, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a no sentir vergüenza por sus cicatrices emocionales.